Buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, Ok, muy amables, gracias. Buenas tardes. Listo. El día de hoy vamos a socializar nada más las tareas que tenemos. Ya están subidas en el aula virtual. Bueno, las tareas ya se las había hablado las clases anteriores. Entonces ya tenían conocimiento de lo que hay que hacer, ¿no? Ya está de manera oficial subido al aula virtual. Entonces vamos a hacer la socialización para que quede todo claro. Si tiene alguna pregunta, por favor me la indica aquí. Sí, habíamos hablado en clases anteriores en respecto de las pruebas, ¿no? Las pruebas, vamos viendo acá, de los transformadores, que era una práctica bastante importante, ¿no? Yo les había comentado que en electricidad, bueno, se les envía a hacer lo que es el transformador y todo lo demás, pero como no es la carrera de ustedes específicamente en electricidad, lo que sí el conocimiento que necesitaban o que es importante para ustedes son las pruebas, ¿no? Si ya tenemos acceso al equipo que puede ser una soldadora, cómo hacerle yo las pruebas para saber si está bien o está mal. Entonces, en ese aspecto sí es importante para ustedes. Ya, entonces la primera prueba es en función de estos ensayos, ¿no? De los ensayos en los transformadores. Déjenme ver un momento. Eso. Ya tenemos el ensayo de vacío, eso ya habíamos visto. El de carga, el de cortocircuito, ¿no? Entonces tienen que realizar la actividad. Aquí mismo dice la tarea, realice la actividad indicada en el archivo ensayos y comprobaciones que lo pueden encontrar en el siguiente link. Si ustedes dan un clic aquí en este link, voy a abrirle. Ahí está el archivo que dice ensayos y comprobaciones. Entonces usted abre el archivo y dice realice la actividad. ¿Ya? Esperemos que abra. Listo. Es lo mismo que tienen que en el libro, pero dice realice la actividad. ¿Sí? Entonces esta actividad es la que tienen que realizar. Es referente al ensayo, ¿no? Es colocar los valores obtenidos del ensayo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Verán que estoy leyendo tal cual, ¿no? Estoy leyendo tal cual la tarea. ¿Sí? Realice la actividad indicada en el archivo ensayos y comprobaciones que lo puede encontrar en el siguiente link. Abrí el link, abrí el archivo y vi la actividad. Coloque la información en un archivo de Word donde deberá colocar el siguiente encabezado. Eso ustedes ya saben. Tarea, apellido y nombre, fecha de entrega. Guarde el archivo de Word como PDF con el nombre, apellido, guión bajo nombre y súbalo en el siguiente link en la carpeta correspondiente a la tarea. Entonces usted va a abrir acá y tiene que subirle en la carpeta correspondiente a la tarea. Estamos hablando de la tarea 2, entonces tiene que colocar dentro de esta carpeta que dice tarea 2. ¿Ya? Una vez realizado todo lo anterior, en el aula virtual confirme la entrega de su tarea colocando la palabra entregado. ¿Ya? Entonces da un clic aquí en la tarea y cuando la suba, usted sube y coloca la palabra entregado y envía. ¿Sí? Esta tarea está habilitada hasta el día miércoles, como pueden ver acá, 1 de septiembre, 14 horas. Si es que todavía no han trabajado, pese a que ya se les había indicado, ¿no?, que vayan adelantando en el trabajo. El día miércoles también por la participación que se tuvo en el examen Transformar. No tuvimos clase, pero yo les había indicado, ¿no?, en el WhatsApp que vayan adelantando en la tarea. Espero que ya estén trabajando en eso, ¿sí? Y no tengan inconvenientes en presentar hasta el día miércoles de la siguiente semana. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Richard Cedeño le saluda. Una pregunta. O sea, nosotros en el ensayo tenemos que buscar un transformador para hacer eso. Sí, O
Ah, ya, ya. Sí, Eso quería preguntar. tiene que buscar un, como les dije, no, no quiero la soldadora, no quiero el transformador ese que lo alzan entre 10 personas, no, 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 no. El transformador del poste tampoco. Yo lo que quiero es el transformador, que ustedes armen una grabadora y ahí encuentran un transformador pequeñito, ¿no? Esos amplificadores de audio de las computadoras, todos esos equipos tienen un transformador pequeño, ¿ya? Y en ese transformador pequeño es donde deben realizar el ensayo, la actividad, la tarea, ¿sí? No, Dije, buenas tardes. dígame. Disculpe que le interrumpa. Yo recién me entero de la tarea. Yo conseguí un transformador, o sea, para una radio. ¿Ya? Y de todo, no este video, yo solo te tomé fotos, no sabía qué era hacer video. Y la tarea, A ver, vamos esa por está partes. retrasada. Vamos por partes. Estamos hablando de la tarea, ¿no? En la tarea no hay ningún video, por si acaso. No, entonces el foro. Ya, ya. Por eso digo, Porque vamos por partes. Solamente estamos en la tarea y todavía no explico lo del foro. ¿Sí? Ya. Estamos en la tarea nada más. ¿Alguna pregunta respecto a la tarea? Verán que en la tarea no se está pidiendo videos, por si acaso. La confusión del compañero, ¿no? En ningún lado se pide videos. Se dice realice la actividad indicada en el archivo, ensayos y comprobaciones. Ya les expliqué hace un momento, dan clic ahí, abren el archivo y ven donde dice actividad, ¿no? Aquí, donde dice actividad. Y aquí en ningún lado dice coloque un video. Aquí lo que tiene que poner es el valor de cada uno de estos parámetros que se está colocando en el cuadro, nada más. Ingeniero, pero de acuerdo a esos valores, disculpe la interrupción, de acuerdo a esos valores, uno pone con un multímetro para poder obtener esos valores. Claro, de ley necesito un multímetro, ¿sí? Y aquí viene la aclaración también de la parte del foro, por eso, bueno, aquí no va a tener ningún problema, ¿no? Es voltaje, eso ven un multímetro, corriente también mide con un multímetro, la relación de transformación, eso usted lo calcula, las pérdidas en el hierro usted lo calcula, ¿ya? Eso ya habíamos visto en clase. Si es que no recuerda o no estuvo en la clase, revise las clases grabadas o revise el libro, ¿no? El libro está subido también al Drive, entonces tiene como revisar. Pero esto ya es un capítulo que se vio, ¿no? Sí, efectivamente va a necesitar un multímetro, ¿no? Sin el multímetro no va a poder ejecutar esta actividad. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto a la tarea? ¿Estamos claros en lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que entregarlo? Aquí es mucho más evidente, ¿no? Aquí, por ejemplo, no vamos a encontrar valores iguales porque imposible que cada uno de ustedes tenga un transformador idéntico. Y si usted me dice, no, es que los dos tenemos un transformador igualito, mejor dicho, le sacamos el transformador de un radio que tenemos de la misma marca, aún así sea de la misma marca, pero van a entregarle valores diferentes porque no todos van a ser exactos, ¿ya? ¿A qué voy con eso? Que no espero ver resultados iguales. Si se ven resultados iguales, significa que usted ha copiado. Verán, acordaránse del compromiso, ¿no? De aquí en adelante todo lo que sea copia va con 0. Ya no hay ninguna otra posibilidad, ¿no? Datos copiados, trabajos copiados y todo lo demás van con 0 redondito. Eso ya habíamos hablado al iniciar el periodo, ¿no? Del análisis que se hizo del parcial. Según el análisis que se hizo del parcial anterior, eso nosotros ya habíamos hablado, habíamos conversado y habíamos llegado a un acuerdo. Ya solamente les hago mención nada más por si acaso, ¿no? Igual, ustedes saben, no es imposible que obtengan datos iguales, ya de antemano también. De la misma manera, ¿no? El multímetro suyo, de pronto por ahí tienen algo de diferencia, ¿no? Un multímetro puede medirle con un voltio más arriba, el otro con un voltio más abajo,
pero en ningún caso, sea por el propio transformador o por el multímetro, imposible que pueda entregarme dos datos iguales. ¿Sí? Eso como aclaración. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a la tarea. Y si le presto mi multímetro al compañero para que haga, ingeniero. Ya le puede prestar el multímetro, pero el transformador no es el mismo. Allá, valor de varía. Claro. Ya, ingeniero. Listo. No hay preguntas sobre la tarea. Ah, me adelanto, ¿no? Hay una reunión a las 3 de la tarde que había convocado la coordinación de investigación. Entonces vamos a tener solo la primera hora. Por eso es que estoy socializando las tareas. Y también quiero, todavía no está subido, ¿no? Al aula virtual. Una prueba, una pequeña prueba fácil, rápida de los transformadores. ¿Ya? Para que ustedes la rindan de 3 a 3 y media. Entonces la prueba la tengo, pero no está subida a la aula virtual. No me demoró mucho en Para hoy subirla. día, ingeniero. Sí, a las 3. Es una prueba rápida, ¿no? O si es que, porque la segunda hora no les voy a dar. Sí, Ingeniero, ¿se puede poner un poquito más de tiempo? Es que yo po- ya mismo me voy a Muisne por un problema familiar que yo tengo. Y a más o ver. menos son Nosotros una hora y teníamos pico, clase 2 horas. hasta las 3:40, ¿no? Ojo, el día Sí, de hoy pero yo nosotros tenemos clase de 2 a 3:40. Estoy ocupando mi horario de que me corresponde. sí, ingeniero, pero yo, o sea, a esa hora yo iba a faltar, iba a dar mi justificativo, tenía que viajar y más de una participación en clase no iba a pasar, creo. Entonces, si me pudiera ayudar con un poquito más de tiempo, nada más. Más de tiempo, pero solamente para usted. Usted estaría justificado, ¿no? El resto de compañeros, Por ahí, compañeros, creo que no sé. Yo al menos yo voy a viajar para qué mentir. Es muy sincero. ya. Es una prueba corta, ¿no? Prueba pequeña, pero en todo caso, bueno, le haría entonces para la siguiente semana con también incluido, esta prueba solamente era de transformadores, ¿no? La que les voy a tomar. Tengo que hacer otra prueba de lo que es motores. Entonces, ok, no tendría ningún problema, ¿no? No tendría ningún problema. Entonces, la prueba le habilito para el día miércoles. Ya ¿Ya? no queda para hoy, profe. Ya no, es que me están diciendo que no. Ustedes digan, la mayoría. El compañero me dice que no puede. Ya él estaría justificado y tendría que yo tomarle en otro día, la próxima semana. Hablaríamos en clase, ¿no? Pero y el resto de compañeros, si es que no tienen inconveniente, es una prueba corta, pequeña, solo de transformadores, para que de una vez vayan adelantando, ¿no? Porque la otra semana sería otra, serían dos, sería. Exactamente, sería la de transformadores y sería la de motores. Ingeniero, No sé, hay que ver. en adelante, Perdón. de 6 a 7. Si la deja de 6 a 7, de 7 a 8 a esa hora, no se podrá. Es que ya sale de mis horas de clase y ustedes pueden justificar y con justa razón de que no pueden asistir, que tienen otras actividades por hacer, habrá varios que trabajan, entonces no puedo irme contra de eso. Yo ocupo las horas asignadas en mi horario para tomarles y que realicen todas las actividades. No puedo salirme de ahí. A menos que todos me digan, no, efectivamente de 6 a 7 todos estamos de acuerdo, entonces yo no habría ningún problema. Pero siempre y cuando lleguemos a un acuerdo todos, Después ¿no? habilitado. Disculpe, ingeniero, después habilitado hasta las 7 de la noche, toda la tarde. Ingeniero, no hay No, problema. no puedo dejar habilitado todo el tiempo. Es una prueba demasiado pequeña y corta. Si dejo habilitado, si 15 minutos está, mejor dicho, media hora está demasiado. En media hora yo tengo para descargarme el libro, ponerme recién a leer y contestar las preguntas que están. Imagínense si les dejo abierto para 1 hora, 2 horas o desde ahorita hasta las 7. Ya no tiene sentido la prueba, ¿no? Claro. Ya le digo, si media hora está exagerado.
Ingeniero, entonces si se puede, pues de 6 a 7 si se puede, ingeniero. Pues. Si usted puede, a esa hora está bien. ¿A qué hora me confirma, por favor? De 6 a 7, ingeniero, así creo que todos los compañeros ya pueden, pienso yo, que de pronto No, Dígame que no sea es que una hora. por mí no sería el problema, ¿no? O sea, yo dejo programado en el aula virtual y ustedes rendirían. El problema son ustedes. Si es que tienen libre de 6 a 7, yo por mi parte no habría problema. Yo no intervengo en eso, ¿no? Yo dejo subiendo Yo el... estoy de acuerdo, ingeniero, por mi parte estoy de acuerdo, no solo los demás compañeros que opinen, Como de dice 6 el a 7 profe, está bien. toca hacerlo. Si ya no se puede, toca hacerlo la otra semana en la hora de clase. Porque tú estás desocupado, pero en cambio yo no. Yo ahorita estoy desocupado, pero el Exactamente. compañero no sabe. Entonces, mejor sería en la hora de clase la otra semana. Ya tendríamos 2 pruebas. Sí. Se acumulan las pruebas, se acumulan. Pues. Bueno, yo le dejaría el día miércoles la prueba de transformadores y para el viernes la prueba de motores. O sea, para que no den las dos Ah, pruebas bueno, el está mismo bien. día. Ya está bien, ingeniero, no hay problema. Por mi lado está bien, no sé los demás En la hora compañeros de que opinen. clase. En la hora de Claro, en las clase horas de sería. clase, en las horas de clase. Ya está bien, ingeniero, por mi parte está bien, yo estoy de acuerdo, no sé los demás compañeros que opinen. Ya, ok, listo. Entonces, en las horas de clase, ¿no? Haríamos la próxima semana, el día miércoles, la prueba de transformadores, el día viernes la prueba de motores, De ¿no? motores. Lo que estamos revisando actualmente. Ya, no hay ningún problema. Ingeniero, una pregunta, es que yo entré un Dígame. poquito tarde, no escuché muy bien y entendí lo de la tarea. ¿Sí puede repetir, por favor, todo lo que es sobre la tarea? No, porque tengo poco tiempo, ¿no? Tengo que desconectarme más luego por una reunión, pero en todo caso puedes revisarle en el video grabado, ¿no? De manera breve, le Ya, puedo ingeniero, decir, muchas ¿no? gracias. Hay que hacer la actividad que se indica en este archivo. El archivo se llama ensayos y comprobaciones. ¿Dónde está este archivo? En este link. Usted abre el link, encuentra el archivo, lo abre y ejecuta la actividad que ahí se indica. ¿Ya? Y de la misma manera, ¿no? Como la vez anterior, coloca la información en el archivo de Word con el encabezado tarea, apellido, nombre, fecha de entrega, lo guarda como PDF, le pone con su apellido, guión bajo su nombre y lo sube en este link de acá abajo. Una vez que realiza eso, coloca la palabra entregado aquí en el aula virtual, en la tarea 2 del aula virtual, para que confirme su entrega. ¿Sí? Eso de manera breve. Un poquito más detallado lo hicimos hace un momento, abriendo los links, abriendo el archivo, leyendo la actividad, viendo en el Drive la tarea 2, en la que tiene la carpeta de la tarea 2 en la que tiene que subir y todo lo demás. Pero eso ya puede revisarle, ¿no? Listo, entonces, respecto a la tarea, ¿alguna pregunta? Parece que no, ¿ya? ¿Hasta cuándo ¿Perdón? dijo? ¿Hasta cuándo dijo? Disculpe. Hasta ¿Hasta el cuándo dijo que había miércoles, que hasta el entregar? miércoles de la próxima semana. Ok, genial. Muchas ¿Sí? gracias. Listo, eso es la Y aquí el tarea. foro. Ahora sí vámonos al foro. ¿Qué es lo que indica el foro? Dice, indique cómo realizar el ensayo en cortocircuito del transformador utilizado en la tarea 2, o sea, del transformador que usted utilizó acá, ya, en su tarea 2, tiene que indicar cómo realizar el ensayo de cortocircuito. Pero aquí vienen las condiciones, ¿no? En caso de contar con los elementos necesarios, realice el ensayo y adjunte el link del video. Punto. ¿Sí? O sea, vamos acá. La prueba de cortocircuito es esta de acá. ¿Ya? Si yo tengo el aparatito aquí para variar el voltaje, ¿ya? Tengo un multímetro y tengo el transformador, ¿ya? Yo simplemente armo, ¿sí? Grabo el video, muestro las mediciones y se acabó. No tengo que hacer más. Si es que cuento con los elementos, ¿ya? Pero, en caso contrario, dice aquí, o sea, que usted no cuente con los elementos, ¿qué es lo que debe hacer? Dice, sustente detalladamente el procedimiento si utilizara un multímetro y un divisor de voltaje, ¿ya? Entonces, un multímetro, solamente para que quede un poquito claro. En un multímetro usted no puede medir potencia. Si ven aquí que está un medidor con la W, ¿ya? Aquí en el diagrama usted debe medir voltaje,
con la B, este círculo de aquí. Tiene que medir corriente aquí en este círculo que se indica con la letra A. Vamos a ir rayando un poco. Ya, entonces tiene que medir voltaje, perdón. Ya. Esto lo puede hacer con un multímetro. Corriente lo puede hacer con un multímetro. Potencia, esto no lo puede hacer con un multímetro. ¿Ya? Entonces, si la condición es que lo haga con un multímetro, ¿no? Que me describa cómo lo haría. Ah, ya, como el multímetro no me sirve para medir potencia, me tocaría calcular multiplicando el voltaje ya medido por la corriente ya medida y obtengo la potencia. Eso es lo que usted debe decirme, ¿no? Verá que las condiciones están, no me va a decir, no, cojo el multímetro, mido voltaje, cojo el multímetro, mido corriente, cojo el multímetro, mido potencia. No, porque el multímetro no mide potencia. ¿Ya? Acá por el otro lado se mide corriente. ¿Ya? Usted puede decir, pero el multímetro no tiene doble entrada como para medir al mismo tiempo las dos. Justamente por eso usted tiene que describir, ¿no? Describir detalladamente. El multímetro. Primero, medición del voltaje. Entonces, coloca el circuito, ¿sí? Perdón, aquí no sería la medición de voltaje. Sería lo primerito, ¿se acuerdan de la prueba? La prueba es mover el voltaje hasta llegar a la corriente nominal, ¿no es cierto? A la corriente máxima. Entonces, lo primero que deberían medir sería esta corriente, ¿ya? Entonces, lo primero que medirían es la corriente. Entonces, vámosle quitando de aquí, más bien voy a poner el número acá. Ya. Esto de aquí sería lo primero que harían. Colocan el multímetro aquí en serie, van subiendo el voltaje hasta tener la corriente nominal. Esto sería lo primero que harían. Sí, porque en el multímetro no pueden medir al mismo tiempo voltaje, corriente y corriente. Entonces tienen que ir de medida en medida. Entonces, primero les tocaría medir la corriente. Haciendo cortocircuito acá, no. Verá que la prueba es de cortocircuito, no dejar esto en abierto. O sea, simplemente aquí pone un cable nada más, ¿no? Como no tiene ese amperímetro, coloco un cable, hace cortocircuito y mide la corriente. Acá no pone nada porque esto no tiene. Mide corriente. Como paso 2, va a medir el voltaje. Entonces, en el paso 2, ahora usted esto cortocircuita acá porque no tiene el otro multímetro, solamente le hace conexión directa y mide el voltaje. Y como paso 3, ahora sí, usted coloca el multímetro acá y mide esta corriente. ¿Ya? Pero eso es lo que usted tiene que describirme, ¿no? O sea, ya les estoy haciendo el foro si es que lo ven de esa manera, pero necesito que usted me describa con sus palabras. Yo he dicho brevemente, ese es el trabajo de ustedes, ¿no? No copiar de lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes me indiquen la manera, ¿ya? Listo, entonces me van describiendo, ¿no? Las medidas como las van tomando. La potencia, eso ya les dije, ¿no? El multímetro no mide potencia. Entonces, pero como necesitan este valor, ¿qué es lo que hacen? Multiplican los valores ya obtenidos y calculan la potencia. ¿Ya? De este ensayo, lo importante era obtener este voltaje, ¿no? Acordarás, el voltaje de cortocircuito de la relación de voltajes que usted obtiene, ¿no? ¿Ya?
realizan la prueba, indican el valor y listo. Ya. Quien tiene los elementos lo hace. Ya, entonces está explicada la parte del multímetro. Vamos al que sería al divisor de tensión, ¿no? ¿Cómo realizo un divisor de tensión? Ya, yo tengo aquí un tomacorriente, pongámoslo así, perdón, el enchufe, ya, y aquí sacamos base y neutro, ya, aquí yo puedo colocar un divisor de voltaje, es una resistencia variable, ¿no? Y saco el valor medio por acá, ¿ya? Entonces yo entre estos dos puntos, Ingeniero, una pregunta. dígame, ¿Con un comprobador de energía se puede medir la potencia? no, el comprobador solamente le dice que hay voltaje o no hay voltaje, no me dice ni siquiera cuánto hay, ¿no? Si es que son los probadores que yo conozco, o no sé si usted me está hablando de un multímetro como tal. El probador es una cosita así pequeña con dos patas, ¿no? Y aquí se prende una lucecita nada más. O hay unos más sofisticados que vienen Hay unos con que son colores, digitales. ¿ya? Entonces no es comprobador, eso es multímetro, ¿no? Ya nomás puede medir con eso. Usted tiene que ver, ¿no? En las escalas, ¿qué nomás tiene? Profe, un comprobador que tiene un foco LED para comprobar si hay energía o... Eso digo, Ese creo ahí que- solamente, eso yo también entiendo por comprobador, ¿no? Ese lo único Claro, que me eso- dice es que hay voltaje o no hay voltaje, pero no me dice Sí, cuánto. pero yo tengo uno que es digital, o sea, él te dice cuánto hay en un tomacorriente de energía. Esto es multímetro. Ya, No, pero no es multímetro, porque el multímetro tú cambias a ohmios y todas esas cosas. ya, entonces es solamente voltímetro, ¿no? Solamente puede medir los voltios. Ya, entonces no es un comprobador, sino es un voltímetro. ¿Ya? Eso es lo importante, ¿no? Justamente la importancia de este tipo de actividades. Aquí el compañero está hablando y se están mezclando términos, ¿no? Me dice comprobador de energía, ¿se acuerdan? Eso fue lo primero que el compañero indicó, comprobador de energía. Energía. ¿Ya? Y por esta palabrita se confunde aquí con lo que es potencia, ¿no? Este de acá, en el circuito estamos hablando de potencia. Potencia. Y si bien es cierto, en física en física, la potencia y la energía, ¿sí? Son diferentes. parámetros exactamente que se relacionan entre potencia y energía. Ahí viene la confusión, porque aquí es donde está mal. Este comprobador no es de energía, este comprobador es de voltaje. ¿Sí? Para que vean el uso de las palabras, ¿no? Acuérdense que usted se está formando como profesional en el área técnica. Entonces ya tiene que utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Las palabras que corresponden, ¿ya? Ese comprobador, o hay unos que le llaman comprobador de tensión, ¿sí? Tensión o voltaje. Saben utilizar muchas veces estos como sinónimos, ¿no? Tensión o voltaje, comprobador de tensión, ¿ya? Tensión o voltaje, ¿ya? Yo sé que todo esto está dentro del campo de la energía eléctrica y todo lo demás, pero ya el término confunde. Específicamente, lo que me indica el compañero, digital o solamente de foco, lo que me está diciendo es que ahí hay voltaje o no hay voltaje, nada más. Si es que es con foquito, si se prende el foco, tengo voltaje.
Si es que no se prende, no tengo voltaje. Con eso puedo ver si hay voltaje, cuál es la fase, cuál es el neutro. Me dice que es digital y me da un valor, sí, pero le va a dar solamente el valor del voltaje. No creo que le ocupe como corriente porque necesitaría switchar a otro circuito, porque es otro circuito el que se utiliza para medir corriente. No es el mismo circuito para medir voltaje. Me refiero al circuito interno del aparato, ¿no? Ustedes en el multímetro, ustedes solamente giran una perilla, pero dentro de la perilla, dentro del multímetro, hay varios circuitos diferentes. Un circuito se utiliza para medir corriente, otro circuito para medir voltaje. Es más, en los multímetros ni siquiera tienen que cambiar uno de los pines, ¿no? El pin del rojo, el cable rojo, usted tiene que colocarlo en otro punto del multímetro, porque ese es el específico para medir corriente. ¿Ya? El otro es para medir voltaje, resistencia y todo lo demás, pero hay uno específico para medir corriente. Entonces, internamente el multímetro tiene varios circuitos diferentes. Por eso es que ese comprobador del que hace referencia solamente a lo mucho le medirá el voltaje, pero no puede medir ni corriente y peor aún la potencia, ¿no? Eso como aclaración en cuanto al comentario del compañero. ¿Ya? Necesitaría en este caso un multímetro. Ay, a ver, estaba en la explicación del, acá, del divisor de voltaje. ¿Ya? Si nosotros supiéramos, y esto ya debieron haberlo visto en electricidad, ¿no? En electricidad, la asignatura previa a la que estamos viendo. Ustedes saben que si yo coloco un voltaje, pongámoslo así, y coloco dos resistencias, ¿ya? Las dos resistencias del mismo valor, las dos van a tener el valor de R, ¿ya? Y si yo tengo aquí 110 voltios, 60 hercios, ¿ya? Aquí yo en el punto medio, entre estos dos puntos de aquí, si yo me conecto unos cablecitos acá, yo puedo sacar la mitad, que sería 55 voltios. ¿Ya? Porque es la relación entre estas dos resistencias, ¿no? Si tuviera tres resistencias del mismo valor, vamos a ponerle acá otra resistencia. Vamos a dibujarle por acá otra resistencia pequeña. Ya. Aquí. R. Si pusiera tres resistencias en serie del mismo valor, aquí estuviera sacando la tercera parte del 110. No sé cuánto sale 110 dividido para 3. ¿Quién me ayuda con la división? $3.6. 30.6 debería ser, ¿no? Tengo que llenar ese recibo. Ya, 30,6 voltios. Ya. Si se dan cuenta, entonces yo puedo ir bajando. Mientras más vaya colocando resistencias, yo puedo ir bajando. Esto se conoce como divisor de voltaje. ¿Ya? Pero aquí yo le voy a mandar a consultar un poquito más, ¿no? No es solamente de coger resistencias, colocar, pongo 110 y esto se va a explotar. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver la corriente que va a hacer circular por aquí. Si es que las resistencias le va a soportar o no. Entonces yo ya le doy una gran pista, ¿no? En el foro. Utilizando un multímetro y utilizando un divisor de voltaje. ¿Se acuerdan que lo ideal es utilizar un regulador de voltaje, perdón, un voltaje regulado, un variac? Eso ya habíamos visto, ¿no es cierto? Eso es lo que idealmente se debería utilizar. Pero como no tenemos esto, ya,
Una opción, si es que el transformador es pequeñito, una opción es utilizar un variador, perdón, un divisor de voltaje. Entonces tienen que decirme por lo menos las características de este divisor de voltaje. ¿Ya? Por lo menos tienen que decirme las características. Si van un poquito más allá, ustedes ya me hablarían de potencias de la resistencia o de tipo de resistencia. Si es que fueran más allá, ¿no? Pero por lo menos he de revisar que me den alguna característica del divisor de voltaje. No me van a decir, ¿no? Solamente, utilizo un divisor de voltaje para tener el voltaje variable. Y porque aquí lo que se pide es indique cómo realizar el ensayo. Para realizar este ensayo yo coloco el divisor de voltaje, porque así me dice, ¿no? Utilizo un divisor de voltaje y un multímetro. Utilizo un divisor de voltaje, conecto al primario, mido con el multímetro voltaje, mido multímetro corriente. Como el multímetro, ya me dijo el profesor que no hay cómo medir con la potencia con el multímetro, entonces esta potencia la obtengo calculando. ¿Ya? Y también mido la corriente, haciendo cortocircuito en el secundario. Se acabó, no me ha dicho nada. Me está describiendo esto. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahí no me está diciendo nada. Por eso aquí es sustente detalladamente el procedimiento. Si utilizara un multímetro y un divisor de voltaje. ¿Ya? Entonces no es solamente de coger, escribir 4 líneas y ya está. Aquí tienen que ir a investigar un poquito, ¿no? Tienen que ir a averiguar un Ingeniero, poquito. pero también, Dígame. o sea, no también le vamos a dar, o sea, tan técnico no lo vamos a poder dar. Recuerde que nosotros no somos eléctricos. Claro, por Yo eso. es la primera vez que veo este tipo de circuito. ¿Cuál? ¿El divisor de voltaje? Pero sí, eso es facilito, pues. Claro. O sea, no, hablo, este tipo de trabajo que nos está haciendo primera vez que lo voy a hacer. Es solamente mediciones, ¿no? Ojo. Es solamente tener este aparato. Ay, perdón. Es el transformador. Este es el transformador. ¿Ya? Claro, porque yo me estoy imaginando cómo lo voy a hacer y yo ya estoy imaginando irme a un taller eléctrico y ver cómo hago el proceso. Taller eléctrico. No necesita ir a un taller eléctrico. Sí, porque yo antes cogí un transformador, le saqué, como usted dice, las corrientes, porque ahí me indicaron cómo qué cable hacía más chispa, qué cable no hacía menos chispa. Y ahí estábamos viendo las tensiones de las corrientes, como usted está diciendo. Eso es lo que yo imagino que usted dice que hagamos. A ver, vamos dibujando un transformador. Digamos que está así y aquí tiene 2 cables, ¿no es cierto? Por el un lado vienen 2 cables y por el otro lado salen 2 cables. ¿Ya? Solamente para que vean, no voy a hacer el de cortocircuito, voy a hacer el de vacío. ¿Ya? Ustedes tienen que identificar, aquí en el dato de placa les debe dar información, ¿no? Les debe estar dando alguna información del transformador. Yo qué sé, si es que es de 110 a 16 voltios, aquí le ha de decir, ¿no? 110, 16. Es interesante que usted lea, ¿no? La información que le da. Pues, por ejemplo, si aquí dice 110 a 16, usted ya puede sacar la relación, ¿no? El famoso N, ¿se acuerda? La relación de transformación entre el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Ya? Esto, ya solamente leyéndole lo que me indica aquí el transformador. Vamos a medir el voltaje, como dice. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar un cable con un enchufe. ¿Ya? Y en este cable, al final, que tengan separados los 2 alambres, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué más van a hacer? El multímetro. Vamos a dibujar el multímetro por acá. Ya digamos que lo vamos a poner en voltios, ya con la perilla, y tenemos los 2 cables. Ya. Si voy a medir voltaje en el primario, ¿qué hago? Facilito. Yo cojo este alambre y esta punta de aquí y le uno. Cojo aquí, cojo acá
y le uno. O sea, uno estos de aquí, acá están separados y acá simplemente cojo el multímetro y un cable le coloco aquí, le topo aquí y el otro cable lo topo acá y ya mido el voltaje. ¿Qué necesita? El transformador y un cable con enchufe. Nada más. Ahí he medido el voltaje del primario. Ya, voy a medir la corriente. Una pregunta. Dígame. En un caso hay transformadores que traen 3 cables a los 2 lados. Sí, eso iba a preguntar, todo bien. Ya, ¿Cómo perfecto. hacemos ahí? Perfecto. Ahí traen digamos que viene con un cablecito acá, ¿no? Un tercero. ¿Ya? Ese tipo de transformadores es porque si usted coge aquí del centro con el de arriba, aquí dice 16, ¿no? Aquí le pueden dar en las especificaciones 16 por 2. Pongamos un ejemplo, ¿no? 16 por 2. ¿Qué significa el 16 por 2? Que si cojo del centro con el cable de arriba, voy a tener 16. Si cojo del centro con el cable de abajo, voy a tener 16. Y si cojo entre los dos cables negros, voy a tener 32 voltios. Eso significa. ¿Ya? Entonces, usted la prueba, ¿con cuál la va a hacer? La va a hacer con los cables exteriores. ¿Sí? O sea, va a ser con todo el bobinado. Internamente, lo que tiene es una bobina así. A la mitad sale un cablecito y continúa. ¿Ya? Entonces, usted va a trabajar con la bobina completa, o sea, con los cables que salen a los extremos. Al de la mitad, no lo tome en cuenta. ¿Ya? Déjelo ahí. Utilice los de los extremos. ¿Ya? Eso significa que tengan 3 cablecitos a la salida, ¿no? Usted tiene la opción de coger 2 diferentes voltajes, 16. Si es que coge del centro con cualquiera de los extremos, tiene 16. Y si coge entre los extremos, tiene la suma de los dos, 32. ¿Ya? Entonces, para estas pruebas de esta tarea, ocupe los cables de los extremos. Listo. Entonces, miren, hasta aquí he medido voltaje, ¿no? Si ven, entonces necesitan un cable con enchufe, el transformador y el multímetro. Nada más. Voy a medir corriente ahora. Vamos a medir corriente. Ahora quito los cables de aquí. Quito este cable de aquí. Al multímetro le pongo en medición de corriente, que es la A, ¿no? De amperios. Mucho ojo, tienen que poner en medición de corriente, porque si no ponen ahí van a dañar el multímetro. Y coloco el multímetro, la una pata acá y la otra pata acá. Conecto el enchufe y ya mido la corriente del primario. Y se acabó. O sea, por eso digo, o sea, no entiendo por qué tiene que ir a un taller eléctrico. Este es el procedimiento de medición. Por el ¿no? multímetro, pues, profe, no todos por el tenemos multímetro. Bueno, por el Sí, multímetro. y a veces no todos sabemos también de corriente. Ahí le mandé al grupo la foto, más o menos como usted está explicando. No sé si queda así o... A ver, déjeme ver. Me avisan la hora, ya va a ser las 3. A ver, vamos rapidito a revisar. Déjeme ver acá. Ahora vamos viendo la foto del compañero. Ya, ahí veo que está ocupando 2 medidores, ¿no? Sí, el uno era para ver si estaban comprando bien, porque el plomo estaba ya... Ya, el de atrás, según veo, no sé si estoy bien, dice 100, ¿cuánto dice? 12.4. Ah, 12.4 dice el del fondo. Está comprobándole, ya. Bueno, no, aquí no necesariamente les pido que midan todos los voltajes al mismo tiempo, ¿no? Como dice el circuito. Están todos los medidores conectados, no. Yo sé que no van a tener disponibilidad de 2 amperímetros, 2 voltímetros, batímetros, no.
con uno solo, pero hay que medir de cosa en cosa, ¿no? Hay que... Lo que pasa es que el otro multímetro lo teníamos ahí comprobando si estaba bien porque como estaba medio viejito el plomo, pero lo estábamos comprobando con los dos multímetros, o sea, cada vez si estaban dando la misma lectura, nada más. Ah, ya, listo. Entonces, bueno, aquí veo las lecturas de los multímetros, pero lo que no veo es dónde está conectando las puntas del multímetro, ¿no? En el transformador. Ahí le envío otra foto. Ah, sí hay otra foto. A ver, déjame ver. Ah, ya. Sí. Ya, listo. Aquí tiene el transformador, ¿no? Es un transformador pequeño, sí, justamente es de los que les digo, ¿no? Este de pronto tenía la opción de 110, 220, ¿no es cierto? Por eso tiene 3 cables en el primario. Sí, ese es 110, eso me dijeron que ese puede ser un transformador de una radio. Ajá, de los que daba la opción de colocar o a 110 o a 220. Y en el secundario usted tiene varias salidas, ¿no? Varios puntos de salida. Bueno, usted solamente coja uno y hágale respecto a ese. Ya, pueden ser el de los extremos o cójale los amarillos, como usted quiera. Puede coger entre dos, no hay ningún problema. Ya, esas salidas múltiples para tener diferentes voltajes nada más. Ya. Aquí hay otra imagen. Listo, a ver. Esa la envié yo, compañero. Esa la mandé yo, ingeniero. Ya, ok, listo. Miren, aquí estamos midiendo el secundario, ¿no? Está en el secundario y está conectado en el otro lado. Ah, pero no está conectado al tomacorriente, ¿no? Ya. No, todavía no. Si le conecta al tomacorriente, entonces ahí estaría midiendo el voltaje de salida en el secundario. Y listo. Sí, así es. Ya, no es complicado. Las mediciones son básicas. Y como dije, ¿no? Yo sé que ustedes son de mecánica industrial. Pero créame, no es complicado utilizar un multímetro y le va a abrir montón posibilidades. Es más, hasta para que usted proteja sus propios equipos, ¿no? Para que usted sepa cómo manejar. ¿Qué pasa si mi soldadora o mi equipo dice 220 y tengo 110? ¿Ya? ¿O dónde puedo yo conseguir 220? ¿Ya? ¿Dónde tengo que conectarme? ¿Será que me conecto la soldadora en el tomacorriente o me conecto en el medidor? ¿Ya? Entonces, ese conocimiento básico, ¿sí? Y ese perderle el miedo a medir las partes eléctricas es lo que queremos abordar. Solamente hasta ahí, porque no estamos hablando del cálculo, no estamos diciéndole diséñeme un transformador o elabóreme un transformador. Eso ya sería irme en contra de su perfil profesional. Estoy solamente llegando al punto de mediciones. Y como mediciones y con este transformador pequeño, entonces no va a tener ningún inconveniente, ¿no? Pero sí es importante que usted sea capaz o esté dentro de sus habilidades las mediciones eléctricas de un transformador. ¿Sí? Porque eso lo va a encontrar en todo lado. Y va a ser con lo que usted se conecte con sus máquinas, ¿no? Yo sé que ustedes tienen amoladoras, tienen, yo qué sé, taladros, utilizan soldadoras y muchas cosas más. ¿Y todo eso qué necesita? Electricidad. Entonces es importante que ustedes sepan por lo menos esa parte, ¿no? La parte de medición de los parámetros eléctricos. Sí, solo hasta ahí estoy llegando yo. No estoy yéndome un poco más a profundidad. Listo, no sé si hay más imágenes. No, creo que ya no hay más, ¿no? Ya, listo, están bien esos transformadores, ya, no hay ningún inconveniente. Listo, entonces las mediciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la última fotografía se estaba midiendo voltaje. Para medir corriente, la única diferencia es que la corriente, si ustedes ven acá, la corriente está en serie en el circuito, ¿no? Si ven, está entre el punto del toma corriente y el punto del transformador. ¿Sí? Ahí está el amperímetro, ¿sí ven? Eso significa que está en serie. Y eso es lo que está graficado aquí, ¿no? Miren, el amperímetro está entre el punto del cable del enchufe y el otro lado está en el punto del transformador. Estoy cumpliendo con lo que dice aquí el circuito. ¿Ya? Y así es como debo medir yo corriente. En el caso anterior,
era como se medía voltaje. Y no necesita más, ¿no? Corriente y voltaje. ¿Cómo mide corriente? ¿Cómo mide voltaje? Entonces saca los valores, comprueba las relaciones de transformación. ¿Qué más? Bueno, realiza todo lo que pide el ensayo, ¿no? Para colocar. ¿Ya? Listo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Ya, la diferencia sería, si es que usted tiene cómo variar el circuito, ¿no? El divisor de tensión y todo eso, cómo variar el voltaje, cómo hacer el ensayo completo. Usted ya no se va a poner a redactar nada, simplemente usted va a grabar su video. En el video usted va a explicar, ¿no? Aquí está el divisor de voltaje, está en 0, conecto el amperímetro y voy a empezar a subir el voltaje, empieza a subir el voltaje y empieza a subir la corriente, y la corriente ya llegó a 1 amperio, que es la corriente máxima, y ahí apaga, ahora el multímetro le pone para medir voltaje, nuevamente conecta, mide el voltaje, ¿sí? Y listo, nuevamente apaga, mide la otra corriente de cortocircuito y listo. Todo se basa en dejarle quieto a este de aquí la primera vez, ¿no? Este voltaje usted debe dejarle quieto cuando ya usted obtenga aquí la corriente máxima, ¿no? Una vez que usted ya mide la corriente, por esto le había puesto como primer paso. Una vez que usted ya tiene la corriente, aquí le deja fijo el voltaje y se acabó, no le vuelve a mover. De ahí se dedica solamente a medir voltaje, a medir corriente, a calcular entre el voltaje y la corriente la potencia, y se acabó en el ensayo. ¿Ya? Pero eso usted tiene que indicarme. Si tiene las posibilidades para armar el circuito, grabe el video. Si es que no, vuelvo y repito, lo escribe, lo redacta, pero lo redacta detalladamente, el procedimiento tal cual, ¿no? ¿Estamos claros con la tarea y el foro? Claro, profe, el video lo subimos al foro, pues haciendo el video siempre y cuando tengamos lo... Claro, si tienen todos los elementos para hacerlo, ¿no? De manera real. Si es que no tiene cómo hacer el divisor de voltaje o no le entendió cómo hacer el divisor, bueno, sobre todo si es que no tienen, ¿no? Lo detallan nada más en palabras, ¿no? Pero bien detallado para que sea entendible. ¿Ya? No les voy a obligar a que vayan a pagar o vayan a los talleres para que tengan. Les puedo dar una ayuda, ¿no? El divisor de voltaje ya no lo realizan con las resistencias que nosotros conocemos, esas con las líneas de colores, ¿ya? O con el potenciómetro, ese de subir y bajar el volumen. No, el divisor de voltaje para esto tendría que ser un reóstato. Es como un cable, ¿no? Es arrollado, es circular. ¿Ya? Es algo así. ¿Ya? Aquí tiene el valor de la bobina completa y acá con una perilla usted va moviendo, ¿no? Para el un lado o para el otro. Y acá todo esto es como si fuera una bobina, ¿no? Es un alambre dado la vuelta acá. ¿Ya? Entonces usted saca aquí, de aquí a acá, y de la mitad, de aquí del punto central, usted tiene la parte variable. Entonces usted lo que utilizaría realmente para el divisor de voltaje sería un reóstato, porque es el que maneja mayor corriente, ¿sí? Reóstato. ¿Ya? No con ese de ahí de los potenciómetros que vienen en los circuitos para subir el volumen, ¿no? Que son de esta forma, y también le varía la resistencia. Los dos varían resistencia, ¿no? Este es una resistencia variable, este de acá también es una resistencia variable. La diferencia es que este es para corrientes pequeñas, ¿no? Y en cambio este de acá es para corrientes grandes, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Pero esto es lo que ustedes tienen que decirme, esto es lo que ustedes tienen que detallarme, ¿no? Haciendo un poquito de consulta, nada más, ¿ya? Listo, jóvenes, ya es las 3, tengo que conectarme.
Entonces, queda habilitado, ¿no? La tarea 2, el foro 2, hasta el día miércoles de la próxima semana. No se olvide la prueba también, la tendremos el día miércoles en las horas de clase. ¿Ya? Y continuaríamos con la materia para el día viernes hacer otra prueba. ¿Habrá otra tarea también? Sí, habrá otra tarea también y de pronto otro foro más. ¿Ya? Respecto a lo de motores. ¿Sí? Entonces, vamos a tener varias notas para promediar, ¿sí? En este segundo parcial. ¿Preguntas, jóvenes? Ya no alcancé a tomar. Profe, disculpe, tengo una pregunta. El día de hoy ya no tenemos prueba. ¿Perdón? El día de hoy ya no tenemos la prueba rápida que usted dijo que iba a tomar. No, ya no. Quedó para el miércoles de la próxima semana y para el viernes. Una prueba el miércoles, una prueba el viernes. ¿Sí? De la próxima semana. Profe, gracias. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero, disculpe, yo entré como 15 minutos tarde, no sé si habrá tomado ahorita al principio de la clase. No he tomado y no voy a tomar, y ahorita estoy atrasado. Sí. Bueno, esa es la lista. Ya, ingeniero, muchas gracias. Entonces, no le quitamos más tiempo. Ok, listo. Gracias. Cualquier cosa se comunican por el grupo de WhatsApp, ¿no? Ok, muchas gracias. Listo, jóvenes, que tengan buena tarde, pasen bien.